Entonces, como les seguía diciendo, ¿están viendo la pizarra, la pantalla? Sí, muy bien. Entonces, estos tipos de medidores, existen medidores de presión diferencial, ultrasónico, el de Vortex, el Coriolis, el electromagnético y el de turbina. Además, hay instrumentos que sirven para medir la presión, que es una magnitud física, escalar. ¿Recuerdan las magnitudes que vimos? Que habían dos tipos, vectoriales y escalares. La fuerza es una magnitud, por ejemplo, vectorial. La presión es una escalar que designa una proyección de fuerza ejercida de manera perpendicular sobre una superficie. Los tipos de presión, está la presión atmosférica, que se mide mediante un barómetro. Existe también lo que es la presión diferencial, que se mide mediante un manómetro diferencial. La presión manométrica, que se mide con un manómetro. Y el vacío, que es con un vacuómetro. Los tipos de medidores de presión son mecánicos, electromecánicos, neumáticos y electrónicos. Esos tipos. La medición de masa y fuerza. Bueno, para medir la masa, ustedes saben que se utiliza balanza, báscula, catarómetro. Y la masa es una magnitud física que nos indica la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y la masa también es una magnitud escalar. La fuerza es una magnitud vectorial. Se veía anteriormente, aquí también se lo pongo. Se mide la intensidad de intercambio en un momento lineal entre dos cuerpos. Y para medir fuerza están los dinamómetros, la máquina de Sharpe también, los medidores de torque, el torquímetro y los tensímetros. Son los instrumentos para medir fuerza. ¿Qué es un patrón de medida? Un patrón calibrado es aquel que puede demostrar una trazabilidad metrológica. ¿Mm? Mediante un certificado de calibración que esté acreditado. Y eso de la acreditación y lo que es el certificado de calibración, pues ustedes lo van a tener, lo van a estudiar en la parte número 3 en el material que le acabamos de poner en la plataforma, en la última parte de este curso que ustedes están viendo. Y ya le hablé sobre las normas que tienen que ver con esto. ¿Verdad? Hay empresas que se dedican a esto, hay un número de series y empresas que lo piden. Los patrones nuevos que vayan a incorporarse a un sistema de calidad deben calibrarse, estén documentados y estos se reciben a través del fabricante, la trazabilidad metrológica que tiene y esto viene con sus normas ISO, la IFS, la BRC, la TS y la ISO 22000, entre otras normas que existen. ¿Cuáles son los diferentes patrones de calibrado? Patrones calibrados en temperatura, en presión, en pesa, en humedad, en fuerza, en dimensión, en electricidad, entre otros. Para medir siempre vamos a tener en cuenta un factor muy importante, que es el factor de las condiciones ambientales. Para lograr que los instrumentos se ambientan con respecto a las condiciones ambientales, es necesario dejar el equipo en el laboratorio un tiempo considerable, o sea, para que se adecue. Porque incluso nosotros los seres humanos, cuando llegamos a un sitio nuevo, estamos como inquietos, ¿no? Se puede decir, inquietos, hasta que nos acostumbramos. Después que nos acostumbramos, tienen que sacarnos, ¿verdad, Nati? Tienen que echarnos, como se dice en el campo. En Entonces, los campos le dicen jíbaro cuando están así, ¿cómo le dicen? A que ver. llegan, que llegan jíbaro al sitio. Entonces los instrumentos llevan jíbaro al laboratorio y le damos un tiempo para que ellos, bueno, pues se acomoden y sientan así. El propósito de mantener la humedad en valores bajos es minimizar la corrosión de los equipos. También existe lo que es otra de las condiciones de ese registro y medición de la presión atmosférica, siempre, no la barométrica, sino la atmosférica, no la atmósfera, en todo aquello laboratorio que se requiere corrección, por ejemplo, por empuje, por aire, el estado, también, entre otras. Y un procedimiento que se utiliza para calibración de equipo. ¿M? ¿Qué es la calibración? Primero, la calibración no es más que una comparación entre mediciones. Una de la magnitud conocida, tenemos un patrón y un dispositivo que no lo conocemos. Entonces, vamos a calibrar una balanza. ¿Con qué lo vamos a calibrar? Con pesa de 500 gramos. Yo esa pesa de 500 gramos, yo la tengo.
mi empresa o el laboratorio que me va a certificar, que va a hacer el proceso de calibración. Trae su pesita, que están en cajas, se le pone, entonces cuando se calibre, que esté en equilibrio, en cero, entonces ya está calibrado el equipo. Eso tiene como objetivo asegurar que las mediciones obtenidas de el instrumento sean confiables, sean verdaderas y se encuentren dentro de los estándares de funcionamiento. Apaga el micrófono, a ver, por favor. Gracias. Bien. Entonces, para eso existe lo que es la verificación de los equipos de medida. La verificación no es más que una inspección. Eso es lo que significa una verificación, es una comparación de las características del equipo de medición con los requisitos metrológicos de nuestro cliente. ¿Y para qué se hace esto? Bueno, yo lo hago con un objetivo y es determinar si está apto para realizar mediciones concretas, veraces, eficientes. El proceso de verificación cuenta con varias partes. Una forma habitual de esto es si un equipo de medida es adecuado para realizar determinada medición y así nosotros vamos a garantizar entonces que se cumplen las reglas. La tolerancia e incertidumbre, que también hablamos de eso y ustedes lo vieron en los videos que vimos, es una labor del metrólogo, del ser el metrólogo, es de ver si una medida de la pieza fabricada se encuentra o no dentro de las tolerancias, dentro de los parámetros o dentro de las especificaciones. Entonces, existen relación entre la tolerancia y la incertidumbre. ¿Cuáles pues relaciones nosotros podemos ver? Por ejemplo, zona de especificación, zona fuera de especificación. ¿Cuál es la zona fuera de especificación? Cuando sale un punto, ya sea por encima del límite superior o por debajo del límite inferior. Hay una zona de conformidad, una zona de no conformidad, está el rango de incertidumbre, el rango es el valor que se mide, es una medida de dispersión, restando el valor mayor menos menor, y el incremento de la incertidumbre según el sentido de la flecha, por ejemplo aquí, en esta figura. Los errores, ya nosotros hablamos de errores, cómo se calculan los errores, cuántos tipos de errores hay, y ustedes ya hicieron un ejercicio en su casita de tarea que espero que esté bien y saquen 20 de 20 en esa práctica de los errores, ¿verdad? ¿Cuánto sacó Abel en esa? ¿Cómo le fue a Abel? ¿Cómo le fue a Abraham? Bueno, la mía hice lo mejor posible, estoy esperando que usted me la evalúe. Yo he evaluado. ¿Y La de los errores. Ajá. ¿Y Abraham? Profesor, ¿Cómo te fue? me ves mal. Bien. ¿Y Nati? Tenía unos cuantos errores y mi compañero me orientó, pero creo que ya está bien. Lo voy a subir más tarde porque el internet es un poco lento para subir ese material. ¿Y Andrés? Me fue bien, profe. Estoy esperando la calificación de usted. ¿Y Julio? Bueno, me fue bien, profesor. Estoy Correcto. esperando la calificación. Muy bien. ¿Sadiel? ¿Tiene la mano levantada? Profesor, yo la mandé a la práctica, pero ya luego que le envié, me puse a volver a repasar y yo sin querer puse un número que no era, pero al final el resultado me dio bien. Mm, O sea, el Yo resultado reviso. fue el mismo. Yo reviso. Si no, yo vuelvo y la arreglo y vuelvo y la envío. Arregla y Después, súbela. Arregla y súbela antes de yo correr hoy. ¿a qué hora usted corrijo? Bien. Yo voy a correr en la tarde, tarde noche. Ok, pues yo lo arreglo cuando llegue a Sí. la casa, porque la Bueno, tengo el entonces documento. hay unas acciones después que nosotros, pues, hacemos los cálculos y todo para saber cuándo calibrar y para conocer la frecuencia o intervalo de calibración. Se debe, por ejemplo, conocer muy bien el método de medición, tener claro la frecuencia del uso del equipo, cuántas veces se usa, porque a veces equipos nosotros lo usamos una vez al mes. Hay equipos que se usan diario. ¿Mm? En la línea hay equipos que ustedes lo usan diario. Conocer las condiciones ambientales en que se trabaja. No es lo mismo trabajar con una condición ambiental hoy y otra mañana. Ya eso influye en el momento del peso y de la calibración de los equipos y conocer el historial de calibración del equipo.
Esto también hay 5 factores que se deben tener en cuenta a la hora de realizar una calibración. Primero, los factores humanos. Luego, las condiciones ambientales. 3, equipo de trazabilidad y la medición. Cuarto, manejo de los elementos de calibración. Y quinto y último, los procedimientos de calibración que se utilicen. El plan de calibración, pues, tiene varios factores. El plan. Esos factores son 6. Primero, la trazabilidad metrológica, que es una propiedad o resultado de la medida por el cual puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida. También tenemos la frecuencia de calibración, que debe ser tal, minimice la posibilidad de que nuestro instrumento de medición pues salga de especificaciones. La selección del punto de calibración, que debe realizarse en base a la magnitud y rango del uso del equipo. Por eso le hablaba anteriormente la frecuencia. Frecuencia es uso. La frecuencia no es más que la veces que uno usa. La tolerancia de los equipos de medición, que debe ser realizada en base a los requisitos y la característica del equipo que vamos a calibrar. La incertidumbre de calibración, que debe ser menor a un tercio de la tolerancia. Y el proveedor de calibración, los criterios que da el proveedor. Están los criterios de aceptación, que es otra de las características, que es el valor más importante de la ficha del equipo, puesto que esto nos va a servir a nosotros para ver a través de los resultados que nosotros tengamos de esa aceptación y esos criterios, pues el certificado de calibración nos permita cumplir con las especificaciones. Eso es en base a eso. Y otros laboratorios de calibración y de acreditación son el de aseguramiento metrológico, Calibra. Esos son algunos tipos de laboratorios que existen en el país donde se pueden hacer calibraciones. Bien, con esto nosotros terminamos ya el tema número 2. El tema número 2. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Del tema, Dime, Nati. se me olvidó levantar las manos, disculpe, No, profesor. está bien, está bien. Del tema yo lo veo todo bien, maestro. Bien. No hay ninguna duda. De lo que usted dijo anteriormente de la clase, que hay varios videos, hay que uno va a ver todos esos videos y luego hacer un análisis de No, los los videos que videos vimos. es verlo solamente. Los videos es verlo solamente. Y practicar lo que le dice el video al final. Son prácticas de práctica ahí mismo. Para practicar y voy a repasar. Cada uno de ellos tiene una práctica. Y del material de la unidad 3, es de ahí que me van a hacer un resumen, lo van a subir a la plataforma como práctica y ese resumen lo vamos a compartir el martes, que es nuestra última clase. Ah, ok, gracias. Bien. Abel, Le iba a preguntar sobre la aplicación que usted dijo, ¿para cuándo era? martes. Al martes. Ok. El martes terminamos. Dios mediante. Ok. Hay que traer picadera, aunque sea imagen de picadera, ponerla en el material, porque el último día. Está bien, que sea picadera. Vamos a poner aquí, sí, para compartir. Que tenemos whisky, Nati. Mira cómo está sentadito ahí, muestra la risa. Bueno, jóvenes, entonces para mí fue un placer estar con ustedes en el día de hoy. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues sigan utilizando los canales disponibles, que está el WhatsApp y los foros de duda. Así es que muchas gracias y feliz resto del día. Gracias, Ok, maestro. gracias, Muchas gracias. profe, igual. Pasen bueno. Bye. Sí, gracias.